la presentación, la puedes dejar en pantalla completa y comenzar con tu exposición. Por favor, Manuel, los micrófonos son tuyos. Hola, muy buenos días. Soy Manuel Muñoz, investigador del área de mejoramiento genético y recursos genéticos en INIA Remewe, y en esta oportunidad les voy a presentar atributos de las variedades de papa para su cultivo y uso. Las, Podemos ver la portada de esta presentación la gran variedad que tenemos en el país de variedades disponibles para poder cultivar y para poder utilizar. Vemos una gama de formas y colores bastante interesante, que es solo una muestra, una pequeña muestra de lo que existe realmente en el país. Si podemos clasificar las variedades desde el punto de vista principalmente de su utilización, en términos bastante generales, tenemos por un lado variedades de alto rendimiento, que fueron mejoradas especialmente para un alto rendimiento, y en estas que estoy indicando, un alto rendimiento para el consumo en fresco, como papa hervida o papa cocida principalmente. Algo de se pueden cocinar como papas fritas también, ¿no es cierto?, en el hogar, pero son variedades de alto rendimiento, principalmente en Chile de piel roja, que es lo que prefiere el consumidor, por un tema de costumbre principalmente, por un tema estético. Las variedades Patagonia Inia, Puyehue Inia, por venir una nueva variedad de Inia, y otras variedades de este estilo como Asterix, Rosada, Rodeo, etcétera, que son variedades para este fin. Por otro lado, tenemos variedades que son mejoradas para el uso industrial, especialmente para el uso industrial, ya que tienen mayores contenidos de materia seca, formas que las hacen más eficientes para el procesamiento, y también ciertos componentes bioquímicos como azúcares reductores o bien ciertos elementos que hacen que la calidad de fritura y el aprovechamiento del procesamiento sea mucho mayor. Variedades como las que están acá, Yagana Inia, Rayún Inia, Cuyen Inia, Atlantic y otras, entre ellas todas las líneas FL, se usan bastante en la industria. La preferencia del consumidor por las variedades rojas es un tema más cultural, aunque también tiene cierta relación con que las variedades de piel más clara tienden a verdearse con un poco mayor frecuencia cuando están expuestas a la luz solar. El verdeamiento es una característica que no es buena cuando se va a consumir una papa, ya que produce la producción de glicoalcaloides que producen amargor en las papas. Pero de todas maneras, las papas de piel clara también se pueden consumir y se consumen como en el consumo en fresco. Pero suelen estar más asociadas con los usos industriales. Por otro lado, tenemos las papas de colores, que es un material genético que se ha estado trabajando o ha estado resurgiendo fuertemente. Originalmente las papas nativas, las papas originales, tienen una gran diversidad de colores y formas. Y últimamente han estado surgiendo variedades o líneas de colores más bien a nivel experimental, como estas que son líneas de INIA que están camino a convertirse en variedades por su alta concentración de pigmentos y sus colores bastante llamativos para el uso, por ejemplo, gourmet, o bien la industria misma de los pigmentos. Y por otro lado, las variedades nativas o tradicionales, como cabrita, michoya negra, cabra y otras, muchas otras más. Se han descrito entre 200 a 300 variedades de papa distintas, y que, como se ve, son bastante diversas, y ofrecen nuevas posibilidades de utilización, nuevos nichos de mercado, nuevas formas de agregación de valor, y también el rescate del patrimonio cultural y las tradiciones de los territorios que están asociados al cultivo de este material. Pero ¿qué es lo que sucede hoy día? ¿O qué es lo que actualmente? ¿Cómo es el panorama de la utilización de variedades a lo largo de Chile? En esta diapositiva se muestran las variedades que aparecen de manera más frecuente en los registros de las ventas en ferias mayoristas. Si uno va, por ejemplo, al sitio web de ODEPA, que está citado acá, y va a los
a rastrear las, los, los materiales que se están comercializando en ferias mayoristas, y uno rastrea el origen y la variedad. Tiene, por ejemplo, que uno encuentra que, por ejemplo, que hay variedades que hoy día son bastante utilizadas y a nivel transversal en Chile, como por ejemplo Asterix, que están bien distribuidas a nivel del país. Patagonia, Inia, desde la región de Valparaíso hasta los lagos es posible encontrar registros de su producción. Rosara también, otra variedad bastante extendida. Hay otras que son como Rodeo, por ejemplo. Otras más antiguas que han ido, que todavía existen, pero están un poco en retirada, como Desiree, Yagana. Hay otras que tienen nichos específicos, como la pehuenche inia, especialmente en la costa de la Araucanía. Variedades como Pucará también siguen presentes. Estas no son las únicas variedades que se cultivan, pero son las que más frecuentemente uno encuentra en los registros de venta en ferias mayoristas, y esta es la distribución en la que están siendo cultivadas. Por ejemplo, en la región de Coquimbo vemos que variedades como Asterix, Rosario y Cardinal son las que mayormente prosperan en esos lugares, especialmente porque se adaptan a ciclos de cultivo más cortos y a las condiciones de cultivo de la región, que requiere ciclos de cultivo corto para repetir varias veces, ¿cierto?, el ciclo durante el año. Pero otras variedades como la Patagonia y Inia están bastante extendidas en el territorio. Esta diapositiva muestra lo que se está transando hoy en día en las ferias mayoristas, según lo muestran las estadísticas de ODEPA. Está obtenido del boletín de la papa del mes de agosto, y vemos que hoy en día las variedades que se están transando en ferias mayoristas corresponden a Asterix, Cardinal, Desiree, Carú, Patagonia, Pucará, Rodeo, Rosara, Yagana, Puyehue, y como ven de manera más consistente Asterix, Cardinal, Patagonia, Rodeo, Rosara, las que se encuentran mayormente en las ferias mayoristas. Esto corresponde a una muestra de todo lo que se transa. No son todas las variedades, están surgiendo muchas variedades nuevas, pero es lo que registran las estadísticas, y es una representación importante de lo que se está transando hoy en día en las ferias mayoristas. Todas estas variedades corresponden a el material principalmente que yo mostré como mejorado para alto rendimiento, de variedades nativas y otros materiales de colores. Tienen una distribución mucho más restringida a ciertos nichos, a ciertas formas de procesamiento, o bien a ciertos lugares, ciertas ferias costumbristas, o algunos nichos de venta en supermercados, pero menos extendido que estas variedades, que son las que se cultivan mayormente. Chile tiene una producción de 1 millón de toneladas al año, y gran parte de ella está constituida por estas variedades que se muestran acá. Y variedades como Patagonia, Pucará, Yagana, Puyehue son variedades desarrolladas por el INI. Ahora, para entender un poco los atributos de las variedades nativas y, y mejoradas también, es bueno ir hacia el origen de la papa. Siempre es bueno relevar a Chile como centro de origen. Y vamos a hablar brevemente cuál es el origen en realidad de las variedades, cómo llegan las variedades a la mesa, cómo llegan a los campos de los agricultores. Si tenemos el origen, rastreamos el origen de la papa en el mundo, existen varias teorías, pero la más aceptada es que la papa surge en el altiplano andino, hace unos 8.000 años, derivada de especies ancestrales emparentadas con la papa, y comienza a migrar por los Andes, y en algún momento llega la papa al sur de Chile, en donde se adapta a formar tubérculos en días largos, en condiciones de día largo. El largo del día en la región sur, o sea, el sur de Chile, es mucho más largo que el altiplano andino en la época estival. Entonces, las papas que, que se adaptan a estas condiciones requieren unas buenas condiciones o una aptitud para para la tuberización, la formación de tubérculos en condiciones de día largo. Posteriormente, se diversifica un importante grupo de variedades. Posteriormente, cuando llegan los europeos, la papa migra a Europa,
Y en Europa comienzan a trabajar, o al seleccionar la papa, cultivarla, y también comenzaron a hacer selección de ella. Hay también una reintroducción de material en algún momento, principalmente de Chiloé, según dicen las teorías a Europa, después de la hambruna causada por el tizón tardío. Y desde el viejo mundo comienza a expandirse la papa hacia distintos lugares del mundo. Y se comienza a trabajar en ella en mejoramiento genético, haciendo cruzamiento entre variedades y selección principalmente. Y la papa después comenzó comenzaron a volver variedades mejoradas de papa a, a Chile, como por ejemplo de Ciré, como por ejemplo Asterix, que son variedades de programas europeos, o, o también norteamericanos y ingleses. Y, y también los propios países como Chile y otros países del Cono Sur como Argentina, Uruguay, desarrollaron sus propios programas de mejoramiento también, como el INEA, por ejemplo, que es un programa de mejoramiento chileno que desarrolla variedades en Chile. Hoy día, si reconocemos grupos de diversidad de papa, principalmente de la especie Solanum tuberosum, que es la papa. Existen dos subespecies, la subespecie andígena o grupo andígenum y la subespecie tuberosum o grupo chilotanum. En el altiplano andino principalmente tenemos el grupo andígena en la zona del sur de Chile, archipiélago de Chiloé y los Cholos, dicen las teorías que es el origen de ese material. Está el grupo chilotanum, adaptado a formar tubérculos en días largos, que son las papas nativas del sur de Chile. Y son dos grandes grupos de diversidad en donde se encuentra la mayor base genética de toda la especie, de la especie papa. A partir de estos grupos, el hombre ha seleccionado, ¿no es cierto?, aquellos tipos más útiles para preservarlo a través de generaciones, y esas son las variedades tradicionales o nativas. Y de esa forma se han preservado por siglos, incluso hasta ser conocida por nosotros y utilizada por nosotros. No tan frecuentemente, pero en el sur de Chile son comunes, y existe hoy día un interés bastante creciente por este tipo de variedades, como clavela, guadacho, azul, michuña blanca, murta y muchas otras. Lo cierto es que la mayoría de las variedades de papa que hoy día se comercializan principalmente, y las que mostraba yo al principio de la presentación, provienen de cruzamientos principalmente entre el material del grupo Chilotanum y del grupo andígena. Y las variedades que hay hoy día tienen parte de la genética de Chilotanum y principalmente Chilotanum, y con componentes de andígeno, que por ejemplo le otorgan resistencia a ciertas enfermedades como el nematodo dorado. Eh, entonces el material mejorado hoy en día corresponde a cruzamientos principalmente de materiales derivados de estos materiales originales. Y estos cruzamientos dan origen a nuevas líneas, las cuales son seleccionadas y liberadas como variedad, como las que se muestran abajo, que en realidad corresponden a los formatos de papas típicamente que nosotros encontramos en los mercados de manera más frecuente. Por ejemplo, si vemos el pedigrí de la variedad Patagonia, que es una variedad bastante utilizada en Chile, tenemos que aquí mostramos el pedigrí de la variedad, que es como el árbol genealógico, donde se ve la variedad Patagonia. Acá están sus papás, sus abuelos y sus ancestros más antiguos. Aquí entre los ancestros más antiguos tenemos evidencia de introducción de material o de ancestros que eran del grupo andígena, otros Solanum demisum, que son especies emparentadas con la papa que le dan ciertas características. Y vemos, por ejemplo, que Patagonia es hija de Yagana, nieta de Desiré. Y aquí están sus otros ancestros. Y esto es el mejoramiento genético, un tema de cruzamiento, un tema de padres, de familias, de selecciones, y que finalmente esta es la forma en cómo se genera este material para llegar a la mesa de los chilenos. Si vemos cómo es el origen de las variedades mejoradas en INEA, el programa de INEA, esta diapositiva representa lo que es
el proceso de mejoramiento genético para llegar finalmente a desarrollar una variedad. Aquí se muestra lo que es la utilización de una planta como padre, una planta como madre, las bayas que portan la semilla sexual, que es la fuente de diversidad genética que hace desarrollar, que hace eh, aumentar o generar variabilidad genética para luego poder seleccionar desde ahí la siembra de estas semillas sexuales, que solamente para propósitos de mejoramiento genético. El cultivo en invernadero de estas semillas sexuales que en el campo no prosperarían, y luego el cultivo en campo durante muchos años para probar las mejores líneas, pruebas de laboratorio para encontrar o descubrir aquellos genes interesantes que son útiles para los propósitos de mejoramiento. La introducción al cultivo in vitro como un tema fundamental para limpiar de patógenos y comenzar la producción de semillas certificadas. Estas fotos que están acá abajo muestran el cultivo in vitro, que es el inicio de toda semilla certificada. Y acá las primeras etapas de la producción de semillas certificadas en invernadero, en condiciones protegidas, y luego en campo. Lo que el agricultor finalmente ve es esta parte. En campo, aquí está, esto refleja la producción de semilla, que es el material que se vende como tubérculo semilla a los productores que luego producen papas de consumo, y esa es la papa que llega finalmente a la mesa de los chilenos. Pero el recorrido es bastante largo desde estas etapas hasta estas etapas que se muestran en las fotos que están acá abajo en la diapositiva. Entre medio también hay pruebas, ¿cierto?, de utilización, pruebas de cocción, pruebas de fritura para evaluar la calidad de las papas. Y algo muy importante es que estas variedades son inscritas en el registro de variedades protegidas y inscritas en el registro de variedades aptas para certificación, con lo cual se puede producir semillas certificadas. Y estos mecanismos que están acá son los que permiten asegurar la identidad genética y la calidad fisiológica y la calidad sanitaria, que son esenciales para que se expresen realmente los atributos de las papas, sobre todo las papas mejoradas. Sin estos sistemas es muy difícil asegurar la identidad varietal, asegurar la calidad sanitaria. Ahora, para hablar de las características ya propias de las distintas variedades, el primer atributo la primera característica que uno evalúa, ¿no es cierto?, es el rendimiento. El rendimiento que reúne una serie de elementos que se van a configurar finalmente en un buen éxito productivo. Aquí en este gráfico se muestra el rendimiento de distintas variedades, como muestran las distintas líneas de tendencia, pero a través de un rango de distintos ambientes, desde ambientes menos favorables, con menos potencial de rendimiento, como por ejemplo en la región metropolitana, ambientes ya de mayor potencial de rendimiento, como en Osorno, en el Osorno en el secano, y Osorno en riego, donde el potencial de rendimiento es mucho mayor. Y viendo este ejercicio podemos hacer un índice ambiental en el eje horizontal, en donde vemos los rendimientos que el promedio que obtuvieron todas las variedades cultivadas en este experimento en esas condiciones, hacia ambientes de mucha mayor calidad, en donde se expresaron mayores potenciales de rendimiento. Y en este eje tenemos el rendimiento comercial. Aquí vemos cómo hay variedades que consistentemente tienen mayor rendimiento en todo este rango de ambientes que otras, como por ejemplo el caso de Patagonia, que es la línea ploma, la línea gris, o una nueva variedad de línea que es la Porvenir, que son variedades que muestran una buena adaptabilidad general, que tienen buenos rendimientos en un rango bastante grande de ambientes, muy superior a otras variedades. Si ahora esto lo vemos, limpiamos algunas curvas, y había muchos puntos en esa diapositiva y lo vemos ya por separado, tenemos, por ejemplo, la comparación de lo que es la variedad Patagonia con respecto a dos variedades que son tradicionales en el cultivo y muy conocidas, especialmente en la zona sur de Chile, como Desiree y Yagana. Y vemos que consistentemente Patagonia tiene un rendimiento mayor en todo este rango de ambientes con respecto
a Desiree y Yagana, que es el típico comportamiento de una buena variedad, con una variedad con una buena adaptabilidad general. Los rendimientos varían de acuerdo al potencial de rendimiento, pero en cada uno de estos ambientes, desde los menos favorables hasta los más favorables, que muestra esta diapositiva, tenemos un mejor rendimiento de Patagonia como una característica propia de la variedad. También el comportamiento similar a la nueva variedad por venir, aquí que se muestra aquí en la figura. También un buen rendimiento a lo largo de todo este rango de ambientes, mayor que eh, las variedades de Cirey y Yagana. Y también, aquí también es importante notar que todas estas diferencias en rendimiento que se deben a los ambientes son principalmente debidas a temas de temperatura y temas especialmente de disponibilidad de agua. Aquí entre el osorno y el secano y el osorno y el riego hay una buena diferencia. Lo que también habla de la importancia del agua en las papas. Es como un factor fundamental. Si no tenemos agua, realmente es difícil tener un buen rendimiento, pero hay variedades que se adaptan bastante mejor, como por ejemplo, en este caso, esta nueva variedad por venir, que las variedades tradicionales o antiguas, como decir ella gana. Aquí también se muestra por ejemplo, si comparamos otras variedades como nuevas de línea, como por ejemplo Porvenir y Yaique, y una variedad también ya antigua como la Carú, y vemos que en estos ambientes más desfavorables no hay tanta diferencia entre las variedades, pero a medida que va mejorando la condición del ambiente, la variedad Carú va quedando un poquito atrás y las otras variedades aumentan más su rendimiento, lo que es típico de variedades que responden a ambientes favorables, que también es algo importante. Si el agricultor va a poner recursos y va a poner tecnología, le interesa también que la variedad vaya respondiendo en forma acorde a esos esfuerzos. Y las variedades nuevas tienden a tener esa cualidad. Lo mismo sucede con Patagonia, por ejemplo, que tiene ese mismo comportamiento. A medida que se pone, que aumentan las condiciones ambientales hacia ambientes más favorables, la variedad responde. Hay otras variedades que se van quedando, como el caso de Carú, que no responde tanto, pero en condiciones más desfavorables tiene rendimientos más o menos parecidos a variedades de alto rendimiento nuevas. Aquí también se muestra la diferencia entre Puyehue y Carú, con Puyehue consistentemente de mayor rendimiento que la Carú. Puyehue es una variedad relativamente nueva de línea, de muy buena aptitud para el consumo en fresco, con una muy buena distribución de calibres en su producción. Ahora, yo hablé principalmente de variedades de línea, pero si mostramos otro tipo las comparamos con otras variedades de alto rendimiento, por ejemplo, a Patagonia, Asterix. Aquí en este ensayo que se realizó en dos condiciones de largo de ciclo, 120 días después de la plantación y 150 días después de la plantación, tenemos que Patagonia tiene un rendimiento, es la que aparece con mayor rendimiento de todas estas que se probaron en estas condiciones. Y otras variedades de alto rendimiento como Asterix, Puyehue, también se destacan. Rosara, otra variedad importante que se está cultivando hoy en día, pero con un rendimiento bastante significativamente menor que Patagonia. Ahora, por ejemplo, en el caso aquí vemos que en el periodo más largo de cultivo hubo un rendimiento levemente mayor, en el caso de Patagonia, lo que habla de que es una variedad que necesita, o que si se le da un periodo de crecimiento más largo, sigue aumentando el rendimiento. En estas otras variedades no hubo tanta diferencia entre los 150 y los 120 días de largo de ciclo desde plantación a cosecha. Ahora, ¿qué pasa con el rendimiento entre las mejoradas y las nativas? Tenemos que las variedades mejoradas a este lado del greco, todas como Porvenir, Yagana, Patagonia, Yay, que son todas estas mejoradas, tienen un rendimiento mayor que las variedades nativas, plantadas en las mismas condiciones, manejadas de la misma forma. Esto se hizo en Chiloé, en el predio Butalcura de Iña, con un periodo de siembra-cosecha de 150 días, y vemos que hay un mayor rendimiento de las variedades mejoradas. Es una característica de las variedades mejoradas, para eso fueron desarrolladas.
Y las variedades nativas tienen un menor rendimiento, pero las variedades nativas van a aportar cosas distintas, como colores, pigmentos, temas que tienen que ver con la agregación de valor y la salud. Ahora, si vemos las diferencias varietales en torno a los componentes del rendimiento, para esto es importante señalar que los componentes del rendimiento principalmente van a estar dados por primero el número de tallos, que principalmente depende del tamaño de la semilla, la calidad de la semilla y de la variedad. Hay variedades que tienden a formar más tallos que otras. En un rango de 3 a 5 tallos generalmente se mueve el número de tallos que se obtiene. Depende mucho de la semilla y de la variedad, y se define en los primeros estados de crecimiento. Luego el número de tubérculos. El número de tubérculos se define poco antes o poco después de iniciar la floración, en una etapa mucho más temprana que el tamaño de los tubérculos. El tamaño de los tubérculos se define en etapas más tardías, y lo que ocurra en este periodo, entre floración a madurez, va a importar mucho en el calibre que se obtenga de los tubérculos, y lo que ocurra al inicio del periodo de crecimiento hasta la floración va a influenciar de manera importante el número de tubérculos. Y, por otro lado, existen varias diferencias varietales en lo que es el número de tubérculos que típicamente se obtiene por planta. Haciendo este mismo ejercicio de ambientes menos favorables a más favorables, vemos aquí varias líneas de tendencia. Pero si observamos las líneas de tendencia de estas tres primeras, vemos que están distanciadas de las líneas de estas otras variedades. Y aquí en el eje vemos el número de tubérculos por planta. Tenemos hay variedades que típicamente dan un mayor número de tubérculos, y otras variedades que dan menos número de tubérculos, pero ese menor número de tubérculos, generalmente, si son variedades de alto rendimiento, van a ser tubérculos de mayor tamaño. Aquí tenemos variedades como la Yaique, una nueva de línea, Porvenir, y Yagana, que son variedades que típicamente dan un alto número de tubérculos, en torno a 15, 20 números de tubérculos por planta. Y variedades como la Patagonia, Puyehue o la Carú, son variedades que tienden a dar menos número de tubérculos, pero de más peso. Entonces son dos formas distintas en cómo se genera el rendimiento de las variedades. Aquí tenemos, por ejemplo, variedades de alta tuberización como la Porvenir y la Yagana, y variedades de baja tuberización como la Puyehue y la Carú, pero que dan tubérculos más grandes. Entonces son dos formas distintas de generar el rendimiento y que tienen una incidencia bastante importante en lo que son las estrategias de plantación. Generalmente las variedades de alta tuberización se pueden plantar un poco más espaciadas que las variedades de baja tuberización, que si quedan en densidades de planta muy bajas, tienden a dar tubérculos demasiado grandes, y a veces se puede generar problemas de agrietamiento o de corazón hueco. Nuevamente acá, por ejemplo, la variedad Porvenir, alta tuberización, Carú, de un menor número de tubérculos, y la Patagonia aquí un poquito más que la Carú, pero de un número de tubérculos menor que la que forma Porvenir. Desiré también es una variedad que tiende a formar un número de tubérculos más bajo que las variedades, porque por ejemplo Yagana. Y esto va a definir un poco los calibres. Estas variedades como Desiré, Carú, Puyehue, van a tender a dar calibres más grandes en las mismas a una condición de cultivo similar que otras variedades. Y por ejemplo, si pensáramos en algunos nuevos nichos de mercado, como el mercado para las papas, las baby potato, las papas soufflé, estas variedades de alta tuberización van a ser más apropiadas. Si alguien quiere tener un mayor número de tubérculos más pequeñitos, estas variedades de alto número de tubérculos van a ser las que van a responder mucho mejor. En cambio, estas otras van a tender a crecer en los tubérculos y no van a poder producirse estos baby potatoes, por ejemplo. Este es el típico, comparando ahora con otras variedades como Asterix, Asterix, que tienden a tener un mayor número de tubérculos por plantas que, por ejemplo, la Puyehue. Y acá vemos lo típico que uno puede encontrar en
en la producción, si uno divide el calibre entre variedades entre las papas de alto calibre, de 65 milímetros, y las variedades de calibres más intermedios, vamos a tener que Asterix nos va a dar, por ejemplo, este panorama hacia calibres más pequeños, y Patagonia, por ejemplo, va a tender a dar, Patagonia, Puyehue también van a tender a dar tubérculos de mucho mayor tamaño. ¿Qué pasa entre variedades nativas y mejoradas? Tenemos que las nativas tienden a tener mayor número de tubérculos por planta que las mejoradas. Tienden a dar muchas más papas, pero finalmente de menor peso. Por ejemplo, entonces si vemos ahora el peso de los tubérculos, tenemos esta relación inversa, que variedades de estas que aparecen acá como que Porvenir y Yagana con alto número de tubérculos son las que están acá con el menor peso de tubérculos. Y al contrario, las que tienen el menor número de tubérculos aparecen con mayor peso de tubérculos. Y si ordenamos acá las variedades desde las que dan más tubérculos más pequeños a las que tienden a dar menos tubérculos pero más grandes, tenemos este gradiente entre Yaique, Yagana, Porvenir, Patagonia y Puyehue con los tubérculos más grandes. Rosara, por ejemplo, también es una variedad que tiende a dar tubérculos más pequeños que Puyehue y que Patagonia. Aquí se ve la Rosara, si sacamos la producción, tubérculos más pequeños que la Patagonia. Y en el caso de variedades, comparando mejoradas con nativas, tenemos que las nativas tienden a dar un peso promedio de tubérculo mucho menor que las variedades mejoradas, y eso es lo que en el fondo ha hecho el mejoramiento genético, mejorar principalmente, aumentar el rendimiento enfocándose en tubérculos más grandes. El número de tallos también es un tema importante, una característica importante varietal. Siempre se tiende a lograr entre 3 a 5 tallos por planta y se ajusta a las densidades de plantación, especialmente los productores más especializados, para poder acercarse a ciertas densidades dependiendo del objetivo productivo, si es para papa consumo o para papa semilla. Y se ajusta hacia un número de tallos por hectárea más que un número de plantas por hectárea muchas veces. Y aquí, si vemos, por ejemplo, a Patagonia y Puyehue, tienden a dar menos tallos, pero son tallos bastante productivos, pero siempre se mueve la papa entre 3 a 5 tallos, y aquellas variedades de menor número de tallos van a acercarse más a los 3 tallos, y las variedades de mayor número de tallos hacia los 5 tallos por planta. Otra característica importante es el tema del almacenaje. El periodo de dormancia en el almacenaje que define en el fondo la duración del almacenaje, y eso tiene implicancia en la posibilidad de utilizar las papas en distintos sistemas productivos de distintas zonas. En la zona norte suele desearse que las papas tengan un periodo de dormancia más corto, por ejemplo, si alguien necesita repetir los ciclos durante varias veces, 2 veces en el año, por ejemplo, para poder volver a cultivar, necesita que los tubérculos salgan de la dormancia y comiencen a brotar y para poder plantarlo. Aquí se muestra la típica diferencia entre variedades de dormancia más larga hacia variedades de dormancia más corta, que van a tender a despertar y a brotar más pronto en condiciones de almacenaje. Esto es bien variable, depende mucho de las temperaturas de almacenaje, también depende de factores varietales, pero generalmente variedades como, como Asterix, o sea, variedades como Rosara, como Pucará-Inia, son variedades de latencia definidas como cortas a medias, que en el sur de Chile típicamente entre los 3, 4 meses ya comienzan a brotar en una bodega típica del sur de Chile. Mientras otras variedades como la Patagonia, la Yagana, son de dormancias más largas. Ya a los 5 meses comienzan a brotar. Todo depende de las condiciones del almacenaje. Y otras variedades de dormancias medias, como Puyehue, por ejemplo, son un poco más rápidas que la Patagonia. Aquí vemos la diferencia, ¿no es cierto?, entre brotes después de 4,5 meses de almacenaje, luego de un periodo de someter a luz difusa para apurar el brotamiento y fortalecer el brotamiento. Puyehue muestra brotos un poco más grandes que la Patagonia. Y aquí una variedad
Yaique, por ejemplo, que tiene una dormancia mucho más corta, tiene una brotación ya mucho más desarrollada, ya brotes que están bastante grandes, y Yagana que todavía casi empieza recién a brotar. Por lo tanto, son variedades que requieren de un reposo más largo y que van a estar listas para la plantación en un periodo más extenso. En cuanto a resistencia a enfermedades, las variedades también difieren en su capacidad de resistir a enfermedades, como por ejemplo la principal enfermedad que afecta a la papa, el tizón tardío, que se muestra el síntoma típico de ella. Este trabajo, esta diapositiva me la facilitó Iveta Acuña para que quien trabaja en la parte de fitopatología en línea, para que yo pudiera mostrar las diferencias varietales que existen en torno a la resistencia al tizón tardío, y en donde este gráfico lo que muestra es una relación del daño que produce el tizón tardío en el follaje, a una misma condición. Aquí las barritas más cortas son variedades más resistentes y las barritas más largas variedades más susceptibles. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de las variedades línea, Rayún línea, una nueva variedad de línea, presenta un daño en el follaje bastante menor que, por ejemplo, otras variedades que están acá que son las más susceptibles, como Atlantic, Rodeo, Chepo, Divinge, Rosara también, bastante más susceptibles. Yagana es bastante más susceptible, mucho más susceptible que Patagonia o que Rayún. Y si las ordenamos en el caso de algunas líneas, Rayún, la más resistente, Patagonia, Yagana. Ahora resistente no quiere decir que no se enferme, sino que el daño en el follaje, la capacidad del patógeno de prosperar en ella es mucho menor en variedades resistentes. Lo mismo, por ejemplo, en caso de una enfermedad cuarentenaria, por ejemplo, como el nematodo dorado, en donde estos quistes que se forman por acción del patógeno en la planta generan una tremenda merma en el rendimiento y son una plaga cuarentenaria muy grave. Y vemos que hay diferencias varietales entre el número de quistes que uno encuentra luego de un periodo de cultivo. Aquí se muestra la diferencia que hay entre variedades que se inocularon con quistes. Aquí en azul los quistes inoculados y en rojo los quistes recuperados al final del ciclo de cultivo. Y vemos que, por ejemplo, de Ciré, en la que mayor quistes o donde mayor multiplicación de este parásito ocurrió. Por lo tanto, es una variedad que si se coloca en un ambiente donde hay nematodo dorado o un ambiente donde podrían haber estas plagas cuarentenarias, va a multiplicar rápidamente el patógeno y las poblaciones van a crecer tremendamente. Esa es una diferencia varietal, en donde las poblaciones van a crecer mucho más rápido en las variedades susceptibles que las resistentes. No quiere decir que la resistente no le pase nada o la elimine, sino que la población se puede mantener a niveles muy bajos, pero en variedades susceptibles va a subir de manera muy rápida. Ahora sí hablamos de temas de calidad y usos preferentes de la papa. Uno de los parámetros, de las variables importantes que suele medirse cuando se desarrollan variedades es el peso específico o la gravedad específica, que es una medida de la densidad de la papa. ¿Qué tan densa es una papa? Y va a depender de la materia seca, o sea, de la cantidad de agua, en el fondo, en relación sólidos y agua, y del volumen de aire que hay en los espacios intercelulares del tubérculo. Es un indicador de la calidad del producto final. Una papa de mayor peso específico, mayor gravedad específica, va a tender a ser más seca, más harinosa, y una papa de menor gravedad específica va a tender a ser más suave, ya mantenerse íntegra durante la cocción. Entonces, por ejemplo, para procesos de fritura o procesos industriales se prefiere un valor para este parámetro de 1.080, que es un valor fija unidad, que es una relación entre el peso en el agua y el peso en el aire, que es para medir la densidad, y que indica que se va a requerir menor energía, por ejemplo, para remover la humedad, que hay menor humedad, menor absorción de aceite, los procesos industriales van a ser más eficientes, porque la industria lo que quiere es procesar papa, no agua ni aire. Pero por otro lado, una baja gravedad específica va a significar que las papas van a tender a permanecer más íntegras, más suaves, y por ejemplo, para papas que se requiere, que se prefieren para ensalada o para la papa hervida, para la cocción, se van a preferir valores de densidad específica valores menores, cercano a 1.070. Aquí
por ejemplo, se muestra el peso específico de variedades de línea, en promedio de las últimas 3 temporadas, en estas condiciones de manejo. Y aquí se muestra la típica variación entre lo que es una papa de baja gravedad específica, que luego de la cocción va a tender a permanecer mucho más íntegra, a no deshacerse, y a medida que va y la diferencia que hay entre una variedad de alto peso específico, que luego de la cocción va a quedar menos íntegra, se va a tender a moler, pero que estas variedades generalmente son mucho más aptas para procesos de fritura, de puré, de agroindustria, de extracción de almidón. Y las variedades como esta, de menor gravedad específica, van a ser mucho más útiles para la ensalada, la sopa o la producción como papas hervidas. La mayoría de las variedades, por ejemplo, de piel roja, como Patagonia, Puyehue, Pucará, van a tender a presentar este comportamiento. Y por un tema de coincidencia, en realidad no porque necesariamente biológicamente sea así, pero se da mucho que las variedades de pieles más amarillas, que son generalmente, o piel más clara, que son generalmente para el uso industrial, tienden a tener ese comportamiento en la cocción, pero en la calidad de fritura es distinta. Ahora, el tema de este parámetro de calidad como la gravedad específica depende de la variedad, pero también depende del manejo. Por ejemplo, aquí se muestran 3 temporadas de variación del peso específico en distintas condiciones de manejo, especialmente en 3 temporadas y en condiciones de riego y de secano, en donde se ve que en los ambientes de riego, que están en las barritas azul, el parámetro de gravedad específica tiende a disminuir un poco, la papa tiende a ser, por lógica, bueno, más húmeda, y va a ser más apropiada para usos, por ejemplo, como ensalada o como papa hervida, y en el secano tiende a haber un poco más el peso específico tiende a ser un poco mayor. Ahora eso no quiere decir que el riego esté mal, sino que en el fondo es un tema de que van a haber variedades que van a cambiar mucho más su peso específico dependiendo de si tienen más agua o menos agua, o dependiendo de las condiciones ambientales de la temporada. Aquí también vemos diferencias entre las temporadas, pero la tendencia general de algunas variedades es a tener menos peso específico y otras a más peso específico, y las de menos peso específico son las que van a terminar íntegras en la papa hervida, y las de más peso específico van a ser mejores en procesos industriales. También la calidad de la fritura es un tema que es importante. Las papas para el uso industrial, como por ejemplo que se desarrollaron para ese fin, como Rayún, por ejemplo, o Atlántico, otras variedades del uso industrial, van a tender mostrar esos colores de fritura, que el color de fritura es un parámetro de calidad, es el gran parámetro de calidad importante, donde se prefieren estos colores más claros a estos colores manchados, que en realidad oscuros, que en realidad es proveniente de una reacción de pardeamiento por la generación de ciertos azúcares en combinación con algunos aminoácidos, que generan este pardeamiento químico que no es bueno, que no es deseable en la industria, que no es en el fondo indicador de una mala calidad de fritura. Y eso es una característica bastante varietal, pero depende también en forma importante del almacenaje y algunos temas de manejo, pero está muy influenciado por las variedades. Por ejemplo, en este gráfico se muestran las calidades de fritura, tanto en riego de papas que se cultivaron en riego y secado en distintas temporadas. Todas las variedades que están acá, como Carú, Porvenir, Puyehue, Patagonia, estas variedades principalmente están pensadas para el consumo en fresco, pero también el consumidor puede querer hacer papas fritas en el hogar, en una fritura casera, y es bueno que las variedades tengan un nivel aceptable de calidad de fritura. Aquí vemos el índice de color que va del 1 al 5, y acá se muestra el gráfico que representa el color para cada uno de estos índices. Y vemos que las variedades, por ejemplo, Puyehue, Patagonia, Desiree, Carú, van a tender a estar entre el grado 2 y el grado 3 principalmente, que son grados aceptables de fritura, y que es importante que
que el consumidor pueda, ¿no es cierto?, generar una buena fritura desde su preparación en el hogar. Ahora, variedades que son especialmente para la industria van a tender a estar en el grado 1 y 2. Ahora, si por ejemplo vemos hacemos un resumen de lo que yo explicaba para esto de los usos, por ejemplo, Patagonia, este es el típico aspecto que va a quedar en una papa cocida. La papa para fritura va a ser de este tipo, o sea, la calidad del producto de fritura va a ser esto es producto frito, por venir una situación similar a la Patagonia, pero por ejemplo en el caso de la Rayún, que es una variedad especialmente para la fritura, en la cocción va a tender a deshacerse más, pero la fritura va a ser muy buena, como en este caso, que sea una muy buena calidad de fritura. Otras variedades como Pucará, Porvenir, también un comportamiento similar a lo que es eh, Pucará y Puyehue, un comportamiento similar a lo que era Porvenir y Patagonia. Por ejemplo, Puyehue también pues, tiene una cocción, tiende a permanecer íntegra en la cocción y la fritura tiene ese es el aspecto, más o menos, esos rangos de tendencia a fritura. Por otro lado está Cuyé Niña, que es una variedad nueva de línea, que tiene tubérculos más ovalados, más largos, y tiene una buena calidad de fritura, y por ende es muy buena para, por ejemplo, la fritura en bastón. Y el tema, por ejemplo, eso, yendo a un rango más amplio de colores, en las papas los colores que nosotros podemos encontrar típicos en la pulpa especialmente son los colores amarillos, pero también los colores amarillos, rojos y púrpura o morados en las pulpas. Pueden ser en torno al anillo vascular o en torno a áreas de la papa, esas coloraciones. Y nos dan otros elementos nutritivos, otros elementos de utilización. Por ejemplo, acá vemos si comparamos la yai, que es una variedad típica, que tiene buena calidad para la fritura, que es una variedad nueva de línea, con una variedad tradicional como la murta, vemos que en la cocción la murta se deshace mucho más, pero el chip, el frito, tiene ese aspecto bastante atractivo, ¿no es cierto? Con esos colores que agregan variedad, agregan alegría un poco. Y también esas pigmentaciones son efectos de algunos compuestos que también tienen propiedades saludables. Michulla negra, por ejemplo, aquí vemos cómo quedan las papas cocidas y fritas de esa variedad, michulla negra ojuda, una variedad tradicional. Otras, como la cabrita, aquí típicamente están las pulpas que tienden a tener pigmentado en las vascular y dos colores en la piel, y variedades que tienden a tener áreas pigmentadas, a veces esto puede estar completo o bien eh, áreas pigmentadas que tienden a producir estos colores en los productos cocidos y fritos. Aquí, por ejemplo, aquí se muestran, estos son variedades de colores. Líneas, en realidad son líneas que están en camino a convertirse en variedades desarrolladas por INEA. Estas no son variedades tradicionales, sino que son variedades producto de cruzamiento de variedades con pulpas de colores, en donde se ve un color bastante intenso, son líneas de color muy intenso, que se están desarrollando justamente para lo que son el trabajo en papas, especialmente para producir pigmentos. Es un trabajo que se está haciendo con INEA La Platina, que es María Teresa Pino, de INEA La Platina, la directora de este proyecto, especialmente para el tema de colores, en donde estas líneas que generó el programa de mejoramiento genético están siendo evaluadas, y ya se ha encontrado que tienen un alto contenido de antocianina, que son compuestos bioactivos que están relacionados con propiedades saludables, como propiedades anticancerígenas, propiedades de fortalecimiento del sistema inmune. Ahora, eso no quiere decir que uno por comerse una de esas papas realmente va a prevenir estos problemas de salud, pero tienen esos compuestos que tienen esas propiedades. Ahora, ¿cuánto tenemos que consumir? ¿Cómo debemos prepararla para que tengan esos efectos realmente? Eso se desconoce un poco.
pero sí se conoce que estas papas tienen gran intensidad de color, y también que estos compuestos, principalmente el tipo de las antocianinas, están presentes en altas concentraciones, como especialmente delfinidina, peonidina, malvidina, 3,5-diglucósido, presentes principalmente en las papas rojas y las moradas. Aquí vemos cómo quedan los productos fritos y los puré, por ejemplo. Las papas, las papas de piel, o sea, de pulpa más amarilla, tienden a tener contenidos más altos de carotenoides, si hablamos de compuestos saludables. Y las papas de pulpas más moradas o rojas van a tender a tener contenidos más altos de antocianina. Entonces, como conclusiones, el mejoramiento genético ha desarrollado numerosas variedades de papas de alto rendimiento, especialmente asociado a la producción de tubérculos de mayor volumen que las variedades nativas o ancestrales. El aprovechamiento del potencial genético depende de la existencia de mecanismos que aseguren la mantención de la identidad varietal y la calidad sanitaria. El potencial de rendimiento y la capacidad de respuesta a ambientes más favorables dependerá de la variedad empleada. Las variedades presentan distintos comportamientos en su capacidad de tuberización y crecimiento de tubérculos. Las variedades de papa se distinguen por su grado de resistencia o susceptibilidad a ciertas enfermedades. La duración del periodo de dormancia de los tubérculos determina el periodo de almacenaje, lo cual define parte de sus aptitudes para ser cultivadas en distintas zonas o periodos de producción. La aptitud para diferentes usos o preparaciones dependerá de características propias de las variedades, modulada por factores ambientales. Las variedades nativas presentan mayor diversidad de formas y colores. La diversidad en las papas permite más posibilidades de uso, más alternativas de generación de valor, acceso a nichos de mercado diferentes. Es un patrimonio cultural y genético. Y con eso termino la presentación. Muchas gracias y ahora entiendo que viene una ronda de preguntas. Así es, Manuel, gracias por tu presentación, muy interesante, todos los que nos has comentado durante estos 40 minutos. Ya tenemos algunas preguntas en el chat que te vamos a pasar a hacer. Te cuento que hay 60 personas conectadas, escuchando atentamente lo que estás diciendo. Los invitamos a plantear todas sus consultas, dudas a través del chat. Así que, ¿te parece, Daniela, si comenzamos con las dudas? Perfecto, mira, Manuel, tenemos a Juan José Fajardo. Él nos dice: hola, para producir semilla propia, ¿qué variedad recomienda entre Caru y Patagonia, considerando el tamaño de calibres a producir? En realidad, para producir semilla propia es más importante que la semilla se mantenga en una condición sanitaria óptima. O sea, tiene que ver más que nada con el manejo que con con la variedad. Ahora, era o variedades que tienden a tener un volumen de tubérculo mayor, va a ser más aconsejable plantar un poco más, menos distanciado. Generalmente se maneja mucho lo que es la distancia de plantación en la sobrehilera, más que en la enchilera, en la sobrehilera. Por ejemplo, si plantamos a 75 centímetros en la enchilera, en la sobrehilera, en las variedades de tubérculo más grandes, acercarse más a los 25 centímetros, 20 centímetros para producir semillas. Todo eso depende, sí, mucho de las condiciones del agricultor y de las condiciones de la experimentación local, en el fondo. Uno puede tener los conceptos, los conceptos generales, los fundamentos, pero al final el productor tiene que ver en sus propias condiciones. Pero variedades de tubérculos más grandes, es mejor plantarlas más estrecho en la sobre hilera. Pero el tema de qué es más apropiado para producción propia, en realidad, si el agricultor quiere cultivar una variedad, en realidad va a tener que ajustarse a las condiciones de esa variedad. Pero el tema de semilla propia es mucho más importante mantener una buena calidad sanitaria, o sea, hacer las rotaciones de cultivo, sacar la semilla para producción propia desde un material que haya estado sano en el campo, que se haya visto bien, que no haya presentado problemas. Marcar esas plantas que se ven mejor, por ejemplo, y dejarlas como semilla, y después seleccionar de buena manera el material para semilla propia, siempre lo más sano, lo más uniforme, aquello que no tiene daños, que viene de un buen cultivo, o viene un cultivo
un paño que fue puesto especialmente para semillas. Y también desde una rotación de cultivo, que es cada 4 años, lo que se recomienda con papa para volver al mismo potrero.